Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de cada viernes viviendo en Alemania, donde cada semana traemos un tema de la vida en Alemania. En estos momentos y durante, por supuesto, todo el mes de abril, como poco, vamos a estar hablando en esta sección sobre la situación actual que estamos viviendo todos. Temas relacionados a la vida en Alemania de otro tipo vamos a estarlo posponiendo por el momento. El día de hoy entonces quiero comunicarles a ustedes cuáles son las decisiones que está tomando Alemania en el sector financiero para apalear un poquito lo que es la situación o la debacle económica que está provocando la situación actual que estamos viviendo. Realmente los diferentes gobiernos de todo el mundo, cada uno está tomando decisiones diferentes, y el día de hoy yo quiero comunicarles cuáles son las decisiones que el gobierno alemán ha comunicado que estará tomando en cuenta. Realmente, mis amores, hay que no dudar que estamos pasando por una situación que tiene diferentes vertientes. Tiene unas consecuencias pues de salud, por supuesto que sí. Eso lo traté el día de ayer, cuáles fueron las medidas que el gobierno está tomando para que las personas acaten la orden de quedarse en sus casas. Eso fue el día de ayer. Y el día de hoy entonces, cuáles son las decisiones que el gobierno está tomando en el sentido económico. Resulta, mis amores, que aparte de que estamos pasando por una situación de salud muy delicada, por otro lado, millones de personas paralelamente están pasando por una situación económica muy delicada. Y eso es igual, más, menos importante, dependiendo de cómo cada persona lo ve y de la situación que está viviendo, va a tener importancia. ¿Por qué? Resulta entonces, mis amores, que desde la semana pasada y parte de esta, muchos negocios tuvieron por ley que cerrar sus negocios relacionados al ocio. ¿Qué pasa entonces con los empleados de todos esos lugares aquí en Alemania? Bueno, pues está pasando diferentes cosas. Básicamente, la mayoría de los negocios de ocio, es decir, tiendas, es decir, bares, heladerías, restaurantes, etcétera, 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 son considerados realmente como lugares o empresas prácticamente que independientes. No son multinacionales, no son grandes empresas, por lo que los dueños de todos esos negocios lo que han optado es por simplemente despedir a sus empleados. De esta forma entonces se cuidan económicamente de tener que pagar sus sueldos durante todo el tiempo que tengan que estar cerrados. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y eso sucede en Alemania? Pues sí. Y les explico. Las personas que normalmente trabajan en ese tipo de gremio, en una situación normal, no podrían despedirle simple y llanamente. Tendrían que pagarles diferentes prestaciones y te despiden sin ninguna razón de peso. Pero en una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora mismo, donde la empresa va a despedir su personal porque está amenazada de quiebra, las leyes cambian completamente. Y en ese sentido, normalmente suele proteger a lo que es el empresario. Todo empresario que se declare en quiebra puede despedir a todos sus empleados sin necesidad de pagar ningún tipo de prestaciones. Y es lo que está sucediendo ahora mismo en Alemania. El gobierno ha pues implementado, o mejor dicho, está maniobrando diferentes estrategias financieras para ayudar a las diferentes empresas, pero eso son estrategias en plan. No es una situación que se está tomando o llevando a cabo enseguida en estos momentos. Por lo que automáticamente, al cerrar tantos negocios, los dueños de esos negocios, que son, como les dije, independientes, tienen que tomar una decisión ya. Y la decisión más indicada, evidentemente, porque de todas maneras tampoco tienen el dinero o el capital en efectivo ni guardado para pagarles a todos sus empleados, es simplemente despedirles. Actualmente en las noticias de ayer nos dijeron que había un aproximado de hasta 2 millones de personas sin empleo en una semana en Alemania. Eso significa una cifra devastadora para la economía de cualquier país. Pero aparte de eso, también pues está la incertidumbre de todas las personas que piensan si el Estado va a tomar o va a resolver este problema y cómo lo va a resolver. Todo eso está todavía como que en el aire. ¿Cuáles son entonces las medidas que el gobierno ha indicado que va a estar tomando?
Esa es la situación que estábamos viviendo ahora mismo en Alemania y ese gremio, todas esas personas. Pero ¿cuáles son las medidas que el gobierno está tomando en cuenta o que dice que va a tomar en cuenta? Primero, dice que va a aprobar de forma rápida, ya lo ha aprobado, un paquete de ayudas que primeramente decía que era de 150.000 millones de euros para rescatar el sector empresarial alemán, las grandes empresas. Luego entonces entendió y se dio cuenta que, es lo que nos están comentando, que esa cantidad de dinero no era ni siquiera pues suficiente. Han aumentado la cantidad a 500 millones. Entonces, de igual manera, esa cantidad sigue siendo muy por debajo para rescatar de buena manera a todo el sector empresarial que está sufriendo grandes y enormes pérdidas. Por lo que, para empezar, van a estar pues aprobando esa cantidad de dinero y ese dinero se le va a distribuir en medida, pues en renglón de importancia, en primer lugar a las grandes multinacionales, a las grandes empresas. O sea, mientras más grande la empresa, mientras más cantidad de empleados tiene, pues entonces primero van a estar entonces tomándose en cuenta. En primer lugar, las multinacionales. En segundo lugar, por ejemplo, las empresas medianas que tienen, por ejemplo, de 1.000 empleados más o menos, algo así por el estilo. Y en último lugar, las empresas pequeñas o independientes, como son, por ejemplo, una tienda, un restaurante o cosas así. En el caso, por ejemplo, de los empleados independientes, han ofrecido que van a estar ofreciéndoles 15.000 euros por negocio para ayudarles a paliar la situación. Que evidentemente no es prácticamente nada si a un restaurante, al dueño de un restaurante, le dan 15.000 pesos por estar cerrado durante 2 meses, 3 meses, quién sabe cuánto tiempo. Evidentemente eso no es como que una gran ayuda, pero eso es lo que están diciendo que van a dar. En el sector, por ejemplo, de las rentas y etcétera, etcétera, ¿qué van a estar haciendo con las personas que no puedan pagar su renta porque fueron despedidos? El sistema, por ejemplo, no ha terminado de resolver la ayuda pues a los empleados, a los desempleados, y su jefe también los despidió sin dinero y no puedan pagar la renta. Para eso entonces el gobierno ha indicado que está preparando nuevas leyes que se van a aprobar esta misma semana, de que ninguna persona pueda ser tirada a la calle desde ahora, porque no pague la renta, desde ahora hasta el mes de septiembre. Que tampoco se le pueden poner intereses a esa deuda de la renta durante ese tiempo. Que tampoco pueden ser, por ejemplo, procesados, ya sea, por ejemplo, en tribunales, cosas así, a ninguna persona que no pague su renta hasta el mes de septiembre. No han dicho en ningún momento, por ejemplo, que vayan a pagar o a tomar el Estado el pago de la renta, no, sino que las personas que no puedan pues pagar, pues pueden estar relativamente tranquilos porque hasta el mes de septiembre no van a poder ser desalojados. Además de eso, también han aprobado un proyecto para que los dueños de las diferentes propiedades no puedan subirle la renta a sus inquilinos de aquí hasta dentro de un año. Después de ese año veremos qué pasa. Básicamente, mis amores, esas son todas las medidas que el gobierno alemán está anunciando que está tomando. El tiempo en ser ejecutadas no se sabe. No se sabe tampoco cuándo las empresas van a recibir realmente ese dinero, ni tampoco cuándo las personas, cuando soliciten la ayuda en el plan social, va a ser resuelto ese problema. Normalmente el formulario para el desempleo y esas cosas tardaba en procesarse de 1 a 2 meses. Alemania es un país que de todas maneras tiene un sistema muy lento, muy burocrático. Tienen que comprobar muchas cosas, hacer mucho papeleo, y ese papeleo tardaba normalmente de 1 a 2 meses. Si tú perdías, por ejemplo, tu empleo por la razón que fuese, pues entonces en tu ver el dinero en tu cuenta tardaba más o menos ese tiempo. No es que si te despiden hoy, el mes que viene, por ejemplo, la semana que viene, ya automáticamente la oficina de desempleo te está mandando un cheque. No. Entonces, en vista de que ahora ya no son 1 millón de personas, por ejemplo, como se estimaba el año pasado, que eran las personas que estaban sin empleo, o sea, la tasa de desempleo en Alemania era supuestamente, según las estadísticas, bastante baja, y ya el sistema era bastante lento en eso, pues teniendo en cuenta que hasta la fecha, durante esta semana solamente han perdido el empleo más de 2 millones de personas, se entiende que se va a ralentizar muchísimo más el proceso o el papeleo para esta situación. Actualmente se pueden ver imágenes de personas, o sea, una larga fila. Se está viendo una fila más larga en las oficinas de desempleo que incluso en los hospitales. O sea,
Creo que en Alemania ahora mismo la situación, la crisis económica es mucho mayor que lo que es la crisis de salud que estamos viviendo. No es lo mismo en otros países. Hay otros países que actualmente la crisis de salud es mucho mayor que la crisis económica que las personas están viviendo ahora mismo, pero en Alemania en estos momentos el problema es el contrario. Voy a estar entonces en la semana que viene trayéndole más información al respecto, esperando entonces que a ustedes les interese saber qué está pasando por este lado del mundo, y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.